2 segundos, y el sano se volvió enfermo, y el enfermo creyó en una cura milagrosa. Un solo clic equivocado arruinó vidas, carreras y todo un sistema de salud. La confusión médica. Julio en Tulsa era pegajoso e implacable. El aire colgaba como un paño húmedo, pegándose a la piel. A través de las ventanas sucias del pequeño laboratorio se filtraba la luz, y en el cristal se había posado un polvo rojo traído por el viento del sur. Por el sobrecalentamiento de los transformadores, la radio en la sala contigua se interrumpía una y otra vez con un crujido. Pedimos a los residentes reducir el uso de aire acondicionado. La temperatura en el condado es récord. Y otra vez el chisporroteo del éter. Kate estaba frente al ordenador, una larga lista de apellidos, cifras y fechas ante sus ojos. El monitor parpadeaba levemente, como si también estuviera cansado. En la mesa, junto a ella, una taza de café frío, cubierta con una película opaca. Para ella era un barómetro del día. Si el café se había enfriado, significaba que otra vez se había quedado hasta tarde. En la pared colgaba un calendario de julio con un gato. El gato atigrado la miraba desde abajo como reprochándole cada paso en falso. En la puerta apareció un técnico con un fajo de impresiones. Susurró. La impresora vuelve a coser las letras. Kate levantó la vista. ¿Coser? Sí, como gofres, calientes y pegajosos. Asintió sin entender y volvió a la pantalla. Los sonidos del pasillo se fundían en un murmullo. Alguien dejó caer una bandeja con instrumentos. Una puerta se cerró de golpe. Un teléfono sonó. Ella se distrajo por un segundo y los dedos se le desviaron de la línea. Registró los datos en el paciente equivocado. Ahora en la base de datos, George Hanson, diabético con 20 años de historial, figuraba como sano. Y Frank Miller, un hombre sin dolencias, de pronto aparecía con el diagnóstico diabetes tipo 2. El corazón de Kate se contrajo. Vio el error y se quedó paralizada. En el borde de la mesa yacía una carpeta con la negativa a su ascenso. Su solicitud ha sido rechazada. El clip cayó y tintineó contra el suelo de azulejo, como una pequeña sentencia. Si lo decía al médico, sanción. Si callaba, lo atribuirían a un fallo. No era el fin del mundo, solo cifras. Kate cerró la ventana del programa, clicó con el ratón y se enderezó. Tomó un sorbo de café frío y miró al gato del calendario. En la clínica seguía el bullicio. Pacientes discutiendo en la recepción, quejas por el aire acondicionado. Afuera el mundo seguía su rutina. Y sin embargo, su único clic equivocado ya empezaba a derrumbarlo. George Hansen, 56 años, vivía con la diabetes como con un despertador. Todo según horario. Inyección antes del desayuno, pastilla después de la cena, y así durante 20 años. Su alegría eran los viejos radios comprados en mercadillos. En la sala tenía una veintena, cada uno con su propio gruñido. Algunos captaban lejanas frecuencias AM, otros solo siseaban. Pero George amaba comprobar su sonido cada mañana. En la consulta, el médico habló con un tono demasiado animado. Sus análisis están normales. No hay rastro de diabetes. ¡Felicidades! Si es que hoy el sistema no se burla. La sonrisa del médico parecía pegada con cola, pero la pantalla brillaba con números y George creyó. En casa encendió el radio. El siseo se mezcló con ecos de country. Llamó a su hija. ¿Lo oyes? Estoy sano, como un radio nuevo sin interferencias. Papá, el vinilo siempre suena más limpio, rió ella. La radio es ruido, el disco es profundidad. El ruido es la vida misma, respondió él, y rieron juntos. En la escalera, el vecino lo interceptó con una caja de donuts. Azúcar feliz, George, dijo con una sonrisa extraña. Come mientras la vida es dulce.
George tomó 3 de golpe por primera vez en muchos años. Mientras tanto, Frank Miller, 38 años, salía de la misma clínica pálido. El papel con el diagnóstico temblaba en sus manos. En la farmacia, dejó en el mostrador cajas de jeringas y, sacando una escuadra, las alineó con cuidado. El farmacéutico, sin levantar la cabeza, murmuró: «Por cierto, la gasolina volvió a subir. Es una locura». Frank solo asintió, como si las palabras no le llegaran. Compró los kits, los colocó ordenadamente en su bolsa y de camino a casa sintió cómo el mundo se volvía ajeno. Frente al espejo se puso la primera inyección. El sudor le corría por las sienes, la mano temblaba. Alineó las jeringas como soldaditos en un desfile y escondió las chocolatinas como si fueran municiones peligrosas. Aquella noche un hombre celebraba su milagrosa curación y otro lloraba por una salud que jamás le habían quitado, pero ambos ya eran prisioneros de la distracción de una desconocida. Kate estaba en el sofocante despacho. La lámpara sobre la mesa parpadeaba como burlándose. En la pared, el calendario con el gato. Ya agosto. Un felino naranja, demasiado serio para una postal. A su lado, la taza con café frío sin terminar y un montón de papeles. Entre ellos, la notificación de rechazo de su ascenso. Su solicitud ha sido rechazada. En la pantalla parpadeaban las fichas de pacientes. Kate movía el cursor y cosía una nueva historia. Fechas de análisis corridas un día, apellidos mezclados con síntomas ajenos, firmas insertadas automáticamente. Tecleó la frase: «El paciente informó mejoría». No es mentira, es enderezar la curva. No soy enemiga, salvo la clínica. Los dedos le temblaban. De pronto el corrector automático soltó. El paciente murió, pero satisfecho. Kate se congeló. Lo borró, pero una risa nerviosa le explotó en el pecho. Era una señal. Hasta la máquina se burlaba. Dentro de ella, las voces discutían. «Admite el error, igual lo descubrirán». «No, no es mi culpa. Los pacientes mismos fallaron. Uno dejó de cuidarse, otro confió demasiado en el papel. Yo solo corregí cifras». La puerta crujió. Entró el doctor Harris, encorvado, con un maletín y un barómetro bajo la bruma. Coleccionaba barómetros y hablaba siempre en metáforas. «¿Sabes, Kate? Ayer el barómetro cayó. El pronóstico no anunciaba tormenta, pero el perro aulló. A veces los aparatos saben más que nosotros. Aquí igual. Ayer Hansen tenía tormenta y hoy cielo despejado. ¿Dónde fueron las nubes?» «Nuestro sistema es viejo», dijo ella demasiado rápido. «Los campos saltan solos». «¿Y mi firma?» Harry señaló la pantalla. «El rocío no cae sin amanecer, y yo no recuerdo ese amanecer». «Error del programa», balbució, sintiendo el frío en las palmas. Un abogado intervino. «Posible fallo de actualización. Suele pasar. Podemos registrarlo así». Kate exhaló. Allí estaba la salida. Culpa de IT. Pero la pantalla parpadeó. El sistema restauró la historia. Metadatos visibles. Usuario kate.m. Hora de ediciones y lista de cambios. Cada línea era una sentencia. Harris la miró largo rato. El barómetro no mintió. La tormenta llegó. Kate se quedó callada. Por dentro aún repetía: «No soy yo, es la ciudad, es el calor, es el sistema». El mediodía en Tulsa era sofocante y espeso. En el supermercado, el aire acondicionado zumbaba débil, soplando aire caliente como un secador. El pasillo olía a pan de maíz, humedad y sudor. George empujaba un carrito repleto de refrescos, pasteles y helado. Frente a la estantería de donas susurró: «La libertad es dulce», y tomó otra caja. Un minuto después, las piernas le fallaron. La vista se nubló. Cayó, derribando el estante de cereales. Los clientes gritaron, pero el cajero siguió marcando compras y murmuró a una vecina:
El hielo volvió a subir. De todas formas se derrite en el camino. Mientras, un adolescente grabó la caída con su móvil y la subió a TikTok con el título. El abuelo flipó con los descuentos. Al otro lado de la ciudad, Frank intentaba conducir. Se inyectaba insulina según horario, pero las fuerzas se le iban. Un tambor en las sienes, la vista nublada. Perdió el conocimiento y se estrelló contra el ahumador de un café de carretera. El humo salía en densas nubes. El dueño, secándose las manos en el delantal, llamó tranquilo al seguro. Sí, se estampó directo en el ahumador. Dígame, ¿humo natural y extraordinario son casillas distintas o la misma? La policía, viendo el humo, pensó primero en incendio intencional. Levantaron a Frank del suelo. ¿Por qué hiciste esto? Él no pudo responder. Solo susurraba. Estoy enfermo. Las sirenas de ambulancia llenaron el aire. Los paramédicos se hablaban entre sí con frialdad. Presión bajando. Al menos no fuma. Ahorro en cigarrillos. Una pausa. Se miraron y siguieron en silencio. Por la tarde, en urgencias, las líneas se cruzaron. A George lo llevaron en camilla, a Frank en silla de ruedas. Sus familias coincidieron en el mismo pasillo. La hija de George ajustaba la manta de su padre. La esposa de Frank sostenía una botella de agua. Por un segundo sus miradas se encontraron. En ellas lo mismo. ¿Por qué nosotros? Pero la respuesta aún no existía. La tragedia había dejado de ser privada y se convirtió en parte de un espectáculo absurdo de ciudad. La comisión se reunió en una sala con una larga mesa de plástico y un cartel torcido de Quality First. Afuera retumbaba una tormenta. El viento traía polvo rojo que se posaba sobre los papeles como una marca. Un miembro de la comisión masticaba chicle de nicotina tan fuerte que a Kate le parecía el chirrido de una guillotina. Otro murmuraba el reglamento, tropezando. Suspender derechos del personal en caso de daño de datos. Falsificación, corrigió en seco el abogado. El doctor Harris hablaba suave, como sobre el clima. Mi barómetro cayó en casa. No había tormenta pronosticada, pero el perro aulló. Pienso, los instrumentos a veces saben más que nosotros. Mira, Kate, ayer Hansen estaba en tormenta, hoy despejado. ¿Dónde se fueron las nubes? Kate sonrió forzada. Nuestro sistema es viejo, los campos saltan solos. Dentro, otra voz. No soy culpable, los pacientes también jugaron su papel. George se alegró demasiado. Frank se asustó demasiado pronto. Yo solo ajusté cifras. Y mi firma, insistió Harris. Como Rocío, si apareció, hubo mañana. Y yo no recuerdo ese amanecer. Quizás la puso el programa, un fallo aleatorio. No un fallo, era la ciudad, el calor, el cansancio. Culpables todos menos yo, se repetía. El abogado intervino de pronto. Puede que sea error de actualización. Señalemos un fallo técnico para evitar escándalo. Kate sintió el aire volver a entrar. Allí estaba, la salida. Todo sería culpa de IT. Pero la pantalla parpadeó. Los metadatos se desplegaron. Usuario, Kate.m. Hora de cambios, lista de modificaciones. Cada línea era un martillazo. Harris miró el monitor, luego a ella. El barómetro no mintió. La tormenta llegó. Kate bajó la vista. Dentro aún la última excusa. Si los médicos hubieran mirado mejor, nada habría pasado. Solo quise salvar la clínica. Pero en voz alta ya no dijo nada. El polvo rojo se posaba sobre los papeles como un veredicto. En cuidados intensivos, olía a antiséptico y plástico viejo. En la mesita chisporroteaba el radio de George, traído de casa. Solo captaba fragmentos de estaciones. Un trozo de canción country, un jingle publicitario de fertilizantes, un crujido seco. Su hija, sentada a su lado, ajustaba con cuidado la antena y hablaba como al aire. «Papá, eso es señal. Significa que tú también estás». Se inclinó más cerca. «Si el éter no calla, tú tampoco callas». ¿La respuesta? Solo su respiración y el siseo irregular. Frank, entre tanto, intentaba adaptarse a otra ciudad. Pero las visitas médicas eran tortura. En el pasillo de la clínica local,
que olía a polvo y linóleo viejo, lo golpeó un ataque de pánico. El pecho se le cerró, la vista se oscureció. Cayó al suelo jadeando. La gente pasaba fingiendo no verlo. El guardia se acercó, empujó una silla sin decir nada y se alejó. Frank se sentó, ocultando la cara en las manos. Solo repetía mentalmente: nunca más médicos, nunca. Mientras tanto, los juicios se multiplicaban. En el vestíbulo de un bufete, por primera vez se encontraron las familias de George y Frank. La incomodidad pesaba en el aire. ¿También ustedes de esa clínica?, preguntó en voz baja la esposa de Frank. Sí, asintió la hija de George, apretando la correa de su bolso. Lo nuestro fue al revés. Él estaba enfermo, pero creyó que estaba sano. Y el suyo estaba sano, pero creyó que estaba enfermo, concluyó la mujer. Intercambiaron miradas llenas de cansancio y un reconocimiento silencioso. Sus vidas eran espejos de un error ajeno. En la rueda de prensa, el abogado de la clínica intentaba mantener el rostro. Cámaras parpadeaban, periodistas gritaban. Hablaba en frases secas, de trabajo de comisión y nuevos protocolos. De repente, un asegurador se levantó. Rescindimos el contrato. Desde este momento la clínica queda fuera de cobertura. La sala explotó. Flashes cegadores, micrófonos al frente, voces que se atropellaban, y el abogado se quedó con la boca abierta. En el tablón de noticias ya aparecían titulares: colapso del sistema, paciente sin atención. Y afuera seguía el calor pegajoso. La gente caminaba con carpetas en mano, sin saber que mañana sus propias historias podían convertirse en otra tragedia ajena. La clínica fue cerrada sin ruido, como borrada de la vida de la ciudad. En la fachada quedaba vacío el rectángulo donde colgaba la placa. El rastro del pegamento descendía como cicatrices. Las puertas, clavadas con madera y sellos oficiales. A través de las ventanas se veían pasillos vacíos, sillas volcadas, pilas de revistas olvidadas, un termómetro tirado en el suelo. Todo parecía un decorado congelado. Al otro lado de la calle aún titilaba el letrero de la farmacia 24 horas. La A se apagaba intermitente, convirtiendo la palabra en un conjunto caótico de luces. Parecía burlarse del silencio muerto enfrente. Kate estaba en su cocina, frente a una pila de papeles. Decisión de la comisión, pérdida de licencia, citación judicial. Recortes de periódico con su foto, arrugados pero legibles. Enfermera ocultó error mortal. En la pared del calendario, agosto tachado con cruces rojas, el rostro del gato mirándola fijo. Pasó la página. Septiembre en blanco, sin notas, un campo vacío. Lo contempló y el silencio se volvió una piedra. Del radio salía una voz seca del locutor. En el condado falta personal médico. Pacientes viajan decenas de millas. El calor batió todos los récords. Las autoridades recomiendan mantener la calma. La frase mantener la calma sonó especialmente cruel. En el centro, entre escaparates con tostadoras rotas y guitarras sin cuerdas, en el mostrador de una casa de empeños yacía la carpeta de análisis. En la puerta un cartel, cerrado. Las páginas dentro amarillentas, encogidas por el sol. Desde afuera parecía solo un fajo inútil de papeles olvidados. La gente pasaba sin mirar. Si fuera una película, la cámara se detendría justo en la carpeta. Un documento cualquiera, que destruyó el sistema de salud de todo un distrito, ahora reducido a chatarra. 2 segundos de distracción convirtieron un lugar de trabajo en ruinas y a la ciudad en un desierto sin médicos. Y nadie tenía prisa por reparar